Yo soy autista y pertenezco a una categoría que ya me aclararon, aunque se ha modificado, pero en su momento me dieron el diagnóstico de síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo de alta funcionalidad. Y fíjate que ese diagnóstico no fue algo que yo fuera a buscar, sino que el diagnóstico me buscó a mí. Y te explico por qué. La primera vez que escuché sobre ese síndrome, porque la verdad cuando yo estudié medicina no se hablaba al respecto, fue porque mi hija mayor, que estudiaba medicina en aquel momento, había escuchado sobre el síndrome de Asperger y pensó inmediatamente en mí. Y dio la casualidad de que estando mis dos hijas y mi ex marido en ese momento en el auto, se pinchó la llanta. Y te estoy hablando de hace muchísimos años en que tenías que esperar dentro del auto a que el llantero parchara los huecos. Dicho sea de paso, hay gente muy tramposa que tú vas por un hueco y terminan cobrándote 7 porque tienen un clavo entre los dedos con los cuales van haciendo otros agujeros. Y nosotros en ese tiempo no conocíamos ese mal truco que aplican algunas personas inescrupulosas. Bueno, la cosa es que al final teníamos que parchar 7 huecos y estando pues confinados dentro, los cuatro confinados dentro del auto, de repente una de mis hijas me dice: mamá, ¿por qué no te haces el síndrome del test de Asperger? Fíjate que lo puedes encontrar en internet, en ese tiempo ya había internet, te estoy hablando pues de hace algunos años atrás, ¿no? Y como soy médico tengo acceso a ciertas páginas que no son del dominio público y encontré un test de la Universidad de Harvard que tenía 50 preguntas. Esas 50 preguntas son orientadoras, por supuesto, quien te debe hacer el diagnóstico o confirmarlo en todo caso es un especialista, pero por entretenerme y darle gusto a mis hijas empecé a responder las preguntas en voz alta. Y fíjate que muchas veces no nos damos cuenta de ciertas cosas que hacemos. Y yo leí en voz alta una pregunta y decía, por ejemplo, qué sé yo, tienen la costumbre de tener rutinas o aplicar ciertas cosas en un orden específico. Yo decía, no, yo no hago esas cosas, voy a marcar que no. Y mis hijas y mi marido de ese entonces decían, sí, tú sí haces esas cosas. Y me ponía a pensar, pues sí, realmente sí las hacía. O sea, el pensamiento superficial inmediatamente te va a decir, no, tú no haces esas cosas. Pero la gente de tu entorno, la gente que te conoce, la gente que ve las cosas que tú no ves, te pueden resultar de gran ayuda. Ahora, tampoco estoy sugiriendo de que vaya toda la familia a ayudarte con el cuestionario. El cuestionario es una cuestión muy personal, pero puedes, antes de hacer el cuestionario, leerlo y preguntar a tu familia, a tu gente que está alrededor, a tu entorno, si es que efectivamente cree que haces ciertas cosas y te van a decir sí, efectivamente sí las haces. Entonces yo te aconsejo que vayas a hacer el cuestionario con una idea más ampliada de lo que haces tú. ¿Por qué? Porque los Asperger tenemos un mundo muy pequeño, muy reducido, muy nuestro. Y muchas veces hacemos cosas que según nosotros no las hacemos porque no las vemos. Tenemos como esos caballos de carrera, un límite acá en nuestra mente. Somos en muchos aspectos de mente muy estrecha y decimos, pues no, simplemente no las hacemos. Y es la gente de tu entorno la que observa desde fuera, la que te va a aclarar ciertos puntos. Y en ese momento, pues, mi mejor consejo es ponte a reflexionar, ponte a pensar por qué te dicen eso
Y sí, pues efectivamente tienen razón. Hacemos muchas de estas cosas. Bueno, para hacer la historia corta, obtuve 48 puntos sobre 50. O sea, Asperger total. No total, 48 de 50, 99.7% aproximadamente. El asunto es que en ese momento me sentí confundida. Me sentí confundida porque es un diagnóstico abrumador para una persona ya mayor, porque esto, pues, estoy hablando de que mis hijas ya, la mayor está en la universidad y se dio la situación de que estemos los cuatro, o sea, mi entorno más cercano, esperando que este señor tramposo nos arregle un problema. Y fíjate que no existen las casualidades. Las casualidades son aquellas circunstancias en que Dios te pone situaciones en las cuales Él no quiere aparecer. Y esas casualidades finalmente te van a ayudar a conocerte mejor, a ser un poco mejor, a desviar tu camino de ese camino rígido que te habías trazado y que según tú era lo mejor para ti. Pues fíjate que de repente tienes un desvío en tu vida sin tú proponértelo y que te va a llevar a mejores caminos. Bueno, te decía que después de este shock inicial de que, ok, tengo un diagnóstico, al reflexionar al respecto, pues sí, fíjate que sí. Y lo primero es reconocerlo y lo segundo es aceptarlo. En ese tiempo estaba muy de moda una serie, de Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang, donde su protagonista principal, Sheldon Cooper, es mi ídolo. Lo amo porque me ayudó a verme a mí misma reflejada en muchas situaciones. Esta serie fue tan popular que tuvo 12 temporadas y según mi ex marido, era la única serie que yo veía. Mira que no me había dado cuenta que era lo único que yo veía. Y era la única serie, o las únicas veces, que me escuchaba reír, y reír a carcajadas. Porque realmente me gusta mucho el humor de sus personajes. Cosa que mucha gente no lo entiende. Pero cuando te sientes identificada como autista con algo, pues te va a parecer lo más delicioso del mundo, aunque otras personas dicen, ¿de qué se ríe esta? No lo entiendo. Y fíjate que más bien muchas bromas que hace la gente neurotípica, y eso lo van a hablar con más detalle con Sonia, que la recomiendo mucho en un video anterior, sobre la neurodiversidad. Fíjate que muchas de las bromas que las personas neurotípicas o personas normales se ríen, yo no las entiendo y me tienen que explicar los chistes, y una vez que me explican los chistes, pues tampoco me río porque no está dentro de mi sentido del humor. O sea, por ejemplo, que una persona se caiga, a muchos le provoca risa, y yo te juro que no entiendo cómo alguien se puede reír de que otra persona se caiga. No sé, serán las circunstancias, en la forma como se cayó, lo que le produce la risa, la gracia, la broma, pero yo no termino de entenderla. Muchas veces la gente de mi entorno tiene que decirme, es broma, Rita, lo que estamos diciendo es broma. Y yo no creo en las bromas. Yo creo que dentro de las llamadas bromas hay mucho de verdad.
Y una de las características del síndrome de Asperger, o como le llaman ahora, autismo tipo 1 me parece, ya Sonia me lo va a aclarar en más detalle porque esa es una información que recién he recibido. Somos muy literales. Es decir, cuando, por ejemplo, te dicen muérete, que es una expresión muy común cuando alguien quiere, no sé qué quiere decir con muérete, pero yo le digo, pero ¿por qué quieres que me muera? ¿Qué te he hecho yo para que tú desees mi muerte? Y en ese momento me dicen, no, pues es una broma. Ok, pero yo hasta ahora no entiendo de ese significado de muérete, ¿no? O cuando me dicen, yo te envidio. ¿Y por qué me envidias? O sea, ¿qué he hecho yo para que tú me envidies? Si quieres tener una expresión positiva al yo te envidio, ¿por qué no lo ponemos por me gusta lo que haces o yo te admiro por tal o cual motivo o estoy de acuerdo contigo, pero te envidio? O sea, qué palabra tan fea, qué sentimiento tan negativo. Evita usarlo y cámbialo más bien por palabras positivas. Otra de las características de los síndromes de Asperger, discúlpame Sonia, pero no me acostumbro todavía a tus términos actuales y por eso me voy a referir a ese síndrome como Asperger, es que tendemos a no mantener un contacto visual. Y muchas veces, y esto nos lo enseñan desde pequeños, tienes que mirar a los ojos, porque esa es la forma como la sociedad dice que eres una persona creíble. Pero créeme que no necesariamente mirar a los ojos vas a ser una persona confiable o creíble. Muchas personas tímidas o muchas personas que tienen autismo o tienen, qué sé yo, alguna otra forma de ser, pues simplemente no te va a mantener la mirada, porque la mirada es el espejo del alma. Y no queremos transmitir nuestro espejo de alma a ciertas personas que no lo merecen. Como me dijo alguna vez una persona muy querida por mí, que apenas me conoció a los pocos minutos, me dijo, Rita, no todo el mundo merece tu bondad. Y a mí me sorprendió muchísimo porque yo era muy joven en ese momento y la mamá Janet, que te quiero con todo el alma, era una persona mayor, una persona muy sabia que tenía un negocio en Sicuani donde yo estaba haciendo mi servicio rural. Y cuando me dijo, no cualquiera merece tu bondad, yo me quedé pensando cómo una persona tan buena, tan generosa, tan dadivosa, me esté hablando de que no todo el mundo merece tu bondad. Y mira que después de tantos años, después de tantos daños, porque más enseñan los daños que los años, después de tanto tiempo, mi querida mamá Janet, te doy la razón y te mando un beso. No sé si estás acá o me imagino que ya partiste, pero siempre, siempre, siempre vas a estar en mi corazón. Bueno, decía que otra de las características del síndrome de Asperger es que no sabemos mentir, porque no está dentro de nuestro chip la mentira. Y yo no sé si es porque somos personas prácticas y si te has dado cuenta, mantener una mentira es muy difícil. Si tú mientes, tienes que estarte acordando de la mentira, tienes que ir acomodando las cosas de tal manera que no se descubra tu mentira, tienes que incluso llamar a las amigas, como te conté en un video anterior,
para decirle, mira, tienes que decir esto, esto y aquello, ¿no? La mentira es desgastante, la mentira te consume demasiada energía mantener una mentira. Y esa energía mejor guárdatela para cosas más útiles, más provechosas para ti, para ser mejor. Esa energía que drena tu mentira, aparte de que tú sabes que has mentido y te debes sentir horrible por esa mentira, aparte de eso tienes que ser práctica. O sea, si no es no, simplemente decir no, aprender a decir que no a ciertas situaciones que simplemente no van contigo. Zanjas el asunto. ¿Quieres hacer tal cosa? No, gracias. ¿Te provoca? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Aprende a decir que no y la gente va a respetar tus límites, porque tú ya estás respetando tus propios límites. Y de esa manera, pues no solamente vas a establecer hasta dónde permites que la gente llegue contigo, y vas a perder muchos amigos en el camino, por supuesto. Pero ponte a pensar si es que realmente son amigos, ¿no? Porque un amigo te acepta tal y como eres y acepta tu no como Rita es así, y si dice que no, es no, y punto, ¿no? Dejémoslo allí. Otra de las características de las personas con síndrome de Asperger o autismos es que somos muy dedicados solamente a las cosas que nos interesan. Y cuando me refiero a las cosas que nos interesan, la vida social, las relaciones sociales, el small talk, o sea, la charla pequeña de hola, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Qué has hecho? Y que no sé cuánto y que no sé qué. A la pregunta número 10, ¿sabes qué? Yo ya me siento que me falta el aire y me empieza a doler la cabeza y prefiero retirarme, porque siento que no me está aportando, siento que mi cabeza va a estallar con cosas banales, con chismes, con críticas que no me aportan y que más bien lo que siento es que me estoy intoxicando. Es como si me estuvieran dando cianuro, ¿no? Me están envenenando por dentro. Y obviamente lo mejor es retirarse de estas relaciones. Y ese síndrome de Asperger, fíjate que ya viendo en retrospectiva en mi vida, ya lo manifestaba desde antes de iniciar el colegio, ¿no? Antes de ir al colegio tengo dos hermanas mayores que leían pues las lecturas que le dejaban en el colegio y yo las memorizaba. Y de repente me acuerdo mucho de un Santa Rosa de Lima, nació en Lima, Perú, desde muy pequeña y qué sé yo, ¿no? Hasta ahora no lo recuerdo. Y un día llegó una amiga de la familia y me encuentra en la sala, según yo, leyendo, cuando en realidad estaba repitiendo lo que yo había escuchado. Y le dijo a mi mamá, oye, Rita no tiene 4 años y ya sabe leer. Y me dijo, no, no sabe leer. Y cuando se dieron cuenta yo estaba con el libro volteado porque no sabía identificar las letras, entonces puse el libro como podía, pero según yo estaba leyendo. Y esa manifestación de un interés temprano en aprender lo vas a encontrar en tus niños con autismo. Pero el punto es descubrir cuál es su interés y fomentárselo. Para mí el colegio fue un gran aburrimiento. En el kindergarten me aburría tanto que me iba al salón de mi hermana que estaba ya en transición, en un grado mayor, porque me aburría. Y no es que tenga mal comportamiento. En ese tiempo me acuerdo que lo llamaron muchas veces a mi papá para decirle que yo me escapaba de las clases por qué sé yo, por indisciplinada, cuando en realidad lo que pasaba es que no me interesaba lo que estaba hablando la profesora y buscaba otros conocimientos, otro tipo de información que sea de mi interés.
Y lo único que quería en ese tiempo era ya terminar el colegio, porque lo más abrumador para mí era la hora de recreo. Por ejemplo, la famosa pega, creo que se llama, la chapada o una cosa así, en el cual tú tienes que correr detrás de una compañera, tocarle y decirle chapada. Okay, creo que era algo así la palabrita. Y como veía que mis compañeras se divertían, un día me dicen, oye, ¿quieres jugar a la chapada? Y digo, claro, intentémoslo, ¿no? Y de repente siento un empujón en el hombro y le digo a esa niña, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me empujas? ¿Qué te he hecho yo para que me agredas de esa manera? Y me agredas, o sea, mira, tenía 5 años y ya utilizaba esa palabra justamente porque me gusta mucho aprender, y una de las características también de los Asperger es que tenemos un vocabulario muy rico porque nos encanta aprender cosas de nuestro interés nuevas. Bueno, esta niña me explicó de que así es el juego. Y a mí no me gustó porque me estaban empujando, me estaban golpeando, me estaban acorralando, acosando, según mi esquema mental, ¿no? Entonces opté por simplemente salir con mi libro a la hora de recreo y sentarme en una esquina a leer, porque el ruido, la bulla, me abrumaba. Mi abuelo en ese tiempo tenía una granja y hay pollos, hay gallinas, y me acuerdo de que entraba a los galpones donde están los pollos, las gallinas, y escuchaba ese ruido, ¿no? Las gallinas están todo el día cacareando, y esa sensación la sentía yo en el momento del recreo. Qué raro, ¿no? Tú dirás en ese momento, qué loca, ¿cómo es posible que no disfrute de los recreos? Pues te estoy dando un testimonio personal. Si me juzgas, me criticas, si en ese momento quieres apagar el video, pues no te culpo, porque mucha gente no nos comprende, y este video está dirigido especialmente para los niños y adultos autistas y a los padres y familiares de estos niños, para que puedan entendernos. ¿De acuerdo? Bien, te decía que ya terminé el colegio y lo último que quería era regresar a ese sitio, por eso me esforzaba tanto en llevar los cursos de tal manera que no repitiera de año ni un año más en el colegio, iba a ser una tragedia. Y es una experiencia en la cual paso a una academia preuniversitaria, y según mi esquema mental yo iba a ser contadora, auditora internacional, ya tenía mi camino de vida trazado a los 17 años. Pues fíjate que dentro de la academia, un grupo de profesores de la academia, a quienes yo quiero un montón, fueron después muy amigos míos. Un día se me acercan tres y me dicen, Rita, ¿qué vas a estudiar? Yo contabilidad y voy a ser auditor internacional, y les expliqué mi esquema de vida, que en ese momento en mi cabecita de 17 años no tenía, ¿no? Y me dijeron, los tres eran estudiantes de medicina, y me dijeron, ¿sabes qué? Tu cerebro da para la medicina. Y en ese momento yo le dije, no, pues por favor, o sea, los que postulan a medicina llevan 4 o 5 años intentándolo, y para mi cerebrito de 17 años, ser estudiante de medicina pues era para los genios nada más, y yo en ese momento no me consideraba, hasta ahora no me considero una genio ni nada por el estilo, ¿no? Entonces me dijeron, haz la prueba, te va a gustar. Ok. Y me metieron a un grupo especial de 20 aproximadamente chicos que ya venían postulando medicina durante mucho tiempo, 4 o 5 veces.
Y yo dije, ay Dios mío, o sea, voy a perder tiempo en algo que de repente no voy a conseguir. Bueno, finalmente me armé de valor, estuve en el grupo, postulé y dentro de ese grupo fui la única que ingresé a medicina a San Marcos. Y me acuerdo mucho que cuando salieron los resultados, Lucho, uno de ellos, que nos acompañaba a todos a ver el resultado, me abrazó y me dijo, me has salvado la vida, porque no era posible que dentro de este grupo nadie ingresara a estudiar medicina. En ese tiempo la proporción era 1 de cada 300, más de 300 que se presentaban e ingresaban. Y yo estuve tan fresca, esa es la palabra, tan sin presiones, que yo creo que ese fue el motivo por el cual ingresé, porque fui a dar el examen como quien va a jugar, ¿no? Y lo mismo ocurrió con mi examen de residencia y lo mismo ocurrió con mi maestría. Fui tan fresca al examen que mantener esa cabeza fría me ayudó, y lo reconozco. No fueron mis conocimientos, porque había gente que conoce y que sabía mucho más que yo, pero yo creo que fue más bien mi actitud de mantener la cabeza fría, de no dejarme presionar por el resto, que hizo que hiciera las cosas bien. Bueno, estoy aquí hablando no solamente de medicina, como se habrán dado cuenta, no solamente hablando de reumatología, no solamente hablando de la maestría en docencia e investigación en salud, que bueno, me sirvió de algo, pero no es lo más importante. Te decía que cuando ingresé a la universidad, de repente me vi en el mundo de hombres y mujeres, y en ese tiempo, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, las proporciones ahora han cambiado, pues había muchísimos más hombres que mujeres estudiando medicina. Y yo venía de un colegio inglés que éramos solamente mujeres, ¿no? Y mis hermanas son todas mujeres, el único hombre en la casa era mi papá, que nunca tuve una relación muy cercana con él. Y de repente me veo en un mundo que yo no conocía, en un mundo donde existían los hombres. Y en ese momento tuve que tratar de adaptarme a las circunstancias, porque eso es algo que también tenemos que aprender las personas autistas. Tratar de ponernos una máscara y de esa manera poder interactuar socialmente con las demás personas. Pero fíjate que mi máscara, mi tratar de querer encajar, me llevó al otro extremo. Tanto así que mi apodo en la universidad era La Bulla. Cada vez que me acuerdo de eso me da vergüenza, porque... No vergüenza, me abruma porque... A ver, caray, debo haber incomodado a demasiada gente con mi exposición, mi ganas de querer adaptarme, que ya me fui al otro extremo y debo haber incomodado a mucha gente para que me pongan un apodo de esa manera, ¿no? La Bulla. Y desde ya les pido disculpas a las personas que he podido incomodar en ese momento. Bien, otro de los puntos importantes en el síndrome de Asperger es la dificultad de mantener relaciones sociales adecuadas. Y en este sentido yo te recomiendo que si tienes un niño autista, una niña autista o con síndrome de Asperger, trates de orientarlo. Fíjate cuáles son sus intereses y oriéntalos en ese camino. ¿Por qué? Porque no vas a cambiarnos. Nacemos así y nuestra esencia es ser introvertidos, ser callados, amar nuestro espacio interno, amar nuestra soledad,
amar nuestro quiet time o tiempo de silencio, de tal manera que podamos disfrutar de nosotros mismos. Y en ese sentido, una gran ayuda, la gran ayuda de mi vida fue mi abuela. Con esta sabiduría que te dan los años y los daños, debe haber visto ciertas características en mí, porque de las 6 hermanas que somos, yo soy la tercera, me llevaba a mí a clases de macramé, repujado en cuero, tejido a crochet, tejido a palito, pintura en tela, qué sé yo, eran por lo menos 15 cosas que aprendí mientras estaba en mi niñez, adolescencia, aparte de los idiomas francés, portugués, inglés. Con el japonés sí no pude de ninguna manera porque es tremendamente difícil. Y descubrió que tenía que mantenerme ocupada en las cosas que me interesen para que yo pueda salir de mi cascarón y expresarme en estas cosas, en este querer saber, en este enséñame más, quiero aprender de todo. Pero aprender las cosas que realmente me interesaban a mí. Y es por eso que mi mejor recomendación es que si tu niño pues le interesan lo típico, los dinosaurios, pues si quiere estudiar de repente paleontología o antropología o zoología, déjalo ser porque no es tu vida. Cuando tú te vayas, él se va a quedar con la vida, con la carrera que tú le sugeriste estudiar en ese momento y vas a crear a una persona infeliz. Mi mejor consejo para los padres, para los chicos autistas, es sean ustedes mismos y no dejen que la sociedad los presione. La sociedad va a tratar de moldearnos a los cánones que dicta y que ese te debe comportar de tal o cual manera. Bueno, si hay cánones que van con tu línea, perfecto, síguelos. Pero básicamente tu esencia debes respetarla. Que estés muy bien y ya seguiremos conversando en otro momento. Muchas gracias.